Uroboros es un símbolo antiguo que muestra a un animal serpentiforme comiendo su propia cola. ¿Cuál es su significado real? ¿Puede tener alguna conexión con lo que nos rodea? ¿Con las murallas o muros que nos mantienen aquí dentro? Que de alguna forma nos estaría separando de otra realidad, de otras tierras y otras civilizaciones. Si buscamos superficialmente nos encontramos que su significado remite a la naturaleza cíclica de las cosas y a la idea del eterno retorno. Ya desde el comienzo podemos entonces ver una clara referencia a los reseteos. Esto nos lleva indefectiblemente a la pregunta que nos hacemos de forma recurrente. ¿Qué es lo que nos están tratando de mantener oculto? Claramente, nos están mintiendo sobre la historia real de nuestro pasado y de las tierras que habitamos, como también así las otras tierras que pueden estar detrás de lo que nos rodea. Lo que también duele es que nos están prohibiendo gran parte del conocimiento para que podamos beneficiarnos de nuestro verdadero pasado y así poder llevar nuestro gran potencial espiritual a su máximo esplendor. Esto deberíamos también incluirlo en la famosa pregunta que realizan los nuevos visitantes a los canales de conspiración sobre ¿por qué nos mentirían? Podríamos enfocarnos entonces en la pregunta ¿cómo sería la humanidad actual de no haber existido la opresión, manipulación y control que sufrimos por parte de las razas colonizadoras y parasitarias existentes? El tema de los ovnis o la ufología moderna está perdiendo su esencia y podemos ver que de cierta forma está muriendo con el paso de los años y la tecnología que nos permiten tener hoy en día. Déjeme aclarar la frase que nos permiten tener, porque claramente confiamos de que existe tecnología superior detrás, que incluso hoy manejan también humanos, siempre en beneficio propio para la división y el control que sale de la misma parte custodial. Lo mismo que sucedió en las operaciones a la Antártida en los años 40 y 50. La creación de organismos de falsos propósitos en conjunción con la creación de bases que simulan ser científicas y en beneficio y avance de la paz y la ciencia para el ser humano, cuando en realidad abundan los militares que hacen, entre muchas comillas, movimientos de logística para ayudar a estos pocos científicos. O aquella tecnología utilizada en el incidente Tunguska para asesinar a los gigantes del sur, o la tecnología de aquellos que todavía allí se guardaba en sus grandes y ancestrales templos. ¿Por qué el avance de la tecnología pareció realizar un gran cambio entre los años 40 y 50? ¿Quién inventó, o mejor dicho, quién incorporó a esta nueva humanidad el famoso transistor? ¿Cuántas preguntas y qué pocas respuestas dirá entonces usted? Es que primero debemos analizar los pocos años de avance que tiene esta nueva humanidad con los restos que aún se encuentran hoy de la humanidad ancestral, de los gigantes humanos que en muchas historias y mitología se defenestra, se quiere esconder, se demoniza para enterrar de una vez por todas los miedos de la raza parasitaria de otro levantamiento, o mejor dicho, de otro posible levantamiento, como ya sucedió aquí, en estas tierras que pisamos todos los días. ¿Por qué está muriendo la ovnilogía o ufología en esta modernidad entonces? El tema de los famosos ovnis fue y es para algunas personas todavía hoy muy interesante. Pero habría que de una vez por todas enfocar el análisis de este fenómeno como así lo definen algunos,
en base a de dónde realmente provienen. ¿Por qué imaginar que provienen de otras esferas imaginarias a tan largas distancias de cadenas de ceros que uno no puede ni imaginar para visitar al humano? Aparecer en algunos campos, realizar dibujos, secuestrar a algunos y volver. ¿No suena todo esto ridículo? Entonces podemos decir, ¿es todo esto parte del colectivo imaginario? Y nuestra respuesta será contundente, no, no lo es. Esto sucede y sucedió. Los secuestros de humanos, las visitas o mejor dicho, los vuelos de estas naves sobre nuestras cabezas sucedió, sucede y seguirá sucediendo. Pero ¿no es más probable acaso que estas naves estén regresando o viajando de distancias más cortas, simplemente cruzando estas murallas, círculos, muros, domos y tantas otras cosas que pueden existir para mantener a esta nueva humanidad en silencio para con el resto de las otras tierras? Y si provienen de aquellas tierras, entonces, ¿qué hacen aquí? Esta pregunta me parece mucho más interesante. Una vez que podamos analizar desde el punto de que estos seres provengan de tierras detrás del primero o segundo domo, entonces podemos enfocarnos en qué hacen realmente aquí, cuál es su misión y a quiénes contactan y por qué.